Bueno, muy buenas tardes a todos los que en este momento se están conectando. Bienvenidos a este en vivo que hemos programado especialmente para ustedes el día de hoy. Saludamos, como les digo, a todos los que están conectándose en este momento, que están llegando a este live que Comeva Medicina Prepagada preparado para ustedes el día de hoy. Vamos a resolver muchísimas dudas e inquietudes relacionadas precisamente con nuestros pequeños, con los más chiquis de la casa, con todos nuestros niños. Así que cuéntenos desde dónde se están conectando el día de hoy. Hoy tenemos una invitada muy especial, así que todas sus dudas vamos a poder resolverlas en esta hora de live. Y precisamente esta invitada que tenemos el día de hoy es la doctora Jimena Hurtado Sánchez. Ella es pediatra con énfasis en nutrición infantil y asesora de lactancia. Ella es una de nuestras prestadoras aliadas y para los usuarios de Comeva Medicina Prepagada que estén conectados en este momento, les recuerdo que pueden encontrarla en su directorio médico virtual, en la aplicación o en nuestra oficina virtual. Bienvenida, doctora Jimena. Muchas gracias, Verónica, por esta oportunidad. Para mí es muy rico tener un espacio donde podamos aclarar tantas dudas, sobre todo en un tema tan vigente y que tiene tanto impacto en todas las familias colombianas y a nivel mundial. Así es, doctora Jimena. Precisamente ese tema es muy importante porque con la pandemia se han desencadenado muchas situaciones. A lo mejor, bueno, la mayoría, digamos que han podido superarse o se han enfrentado todos estos retos de una u otra manera y poco a poco hemos ido como también creciendo, pero muchas veces también tenemos muchísimas dudas que no podemos resolver o que no sabemos de pronto a quién consultarle, con quién hablarlas. Y los niños son realmente en este momento, digamos, un pilar muy importante, siempre lo han sido y en este momento aún más, porque estas dudas tan grandes y preocupaciones que nos generan en torno a los chiquitines son porque somos los encargados como adultos precisamente de velar por su salud, no solamente física, sino también por esa salud mental de los pequeños. Así es. Digamos que la pandemia ha representado verdaderamente un reto para todas las familias y particularmente para los padres que han tenido que ver sus casas, digamos, como el sitio no solo de trabajo, sino el sitio de convivencia diaria y todo el sitio también donde tienen que llevar a cabo las actividades académicas de sus hijos, lo cual se vuelve realmente, como lo mencionaba al comienzo, un reto muy, muy grande porque es toda una carga que antes se tenía repartida, digamos que con diferentes entidades en los colegios, en el jardín, en las casas de otras personas, de los abuelos, de otros cuidadores, y ahora todo está confinado a un mismo lugar. Entonces sí es, digamos que una cosa bien difícil a la que se han tenido que venir enfrentando las familias y pues es algo en lo que debemos los profesionales de salud apoyar a estos padres para poder dar algunos consejos acerca de poder lograr, digamos que a través de esas actividades que se deben ahora desarrollar en casa, fomentar realmente el desarrollo de los chiquitos de acuerdo a las edades que estén cursando. Así es, doctora Jimena. Y bueno, precisamente como les contaba desde el inicio, a las personas que de pronto apenas se están conectando, estamos con la doctora Jimena, ella es pediatra, con su especialización en nutrición, en asesoría en lactancia. Déjennos todas sus dudas, pues, que puedan tener en este momento con temas de pandemia, de encierro, de alternancia escolar, educativa, que aquí con mucho gusto vamos a estar resolviendo todas esas dudas. Y precisamente, doctora Jimena, ya tenemos como unas dudas que nos han dejado algunos de nuestros usuarios y vamos a empezar como a resolverlas. Y la primera pregunta que tenemos por aquí es, ¿qué medidas generales se deben tener para cuidar la salud de los niños al retomar la alternancia? Digamos que uno de los miedos más grandes es precisamente el tema del contagio y tienen dudas acerca de qué tan bueno es tanto para los papás, de pronto los abuelos, que conviven con los niños en el día a día. Mira, Verónica, esa es una pregunta muy, muy frecuente, incluso en la consulta pediátrica. Y digamos que aunque no tenemos muchísimos estudios, porque relativamente pues todo el tema COVID es muy reciente en ámbitos médicos para tener evidencia científicamente, pues digamos que de calidad, pero sí los estudios nos han mostrado que fíjate que en los colegios no son focos grandes de contagio o digamos que no son lugares en los que habitualmente se encuentren marcados contagios. Y a diferencia de lo que se decía al comienzo de la pandemia, los niños tampoco son, digamos que, potencialmente más contagiadores que un adulto. Digamos que eso fue una
de las premisas que se lanzaron al comienzo del confinamiento, cuando todo esto comenzó en marzo del 2020, en la cual se decía que los niños podrían tener más potencial y que se tenía que tener mayor cuidado, digamos, de los niños en el contacto con los adultos mayores o con los abuelos, y hubo un poco más de separación, digamos, que en los niños, y mucho más aislamiento, y eso ya en muchos estudios se ha desmentido. Realmente, tanto por sistema inmunológico como por mecanismo como tal de reacción frente al virus, los niños tienen un potencial de infección un poco más bajo que los adultos, y eso hace que de una u otra forma sea, digamos, que menos probable que un niño vaya a llegar a contagiar a un adulto. Entonces, digamos que en esa instancia tenemos que poner todo en una balanza y tenemos que tener varios puntos en cuenta. Uno, ahorita la gran mayoría de adultos mayores y de personas en riesgo ya afortunadamente o están en proceso de ser vacunadas o ya han sido vacunadas. Y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta y a favor de retomar pues nuestras labores académicas. Segundo, lo que les comento, el bajo potencial, digamos, de contagio que tienen los niños. Y tercero, los protocolos de bioseguridad que en todas las instituciones de educación se deben estar manteniendo y se deben estar prestando para lograr así que todos los chiquitos puedan acudir de una forma segura. Lo otro que debemos tener en cuenta y que nos sorprendería y que muchos papás me lo manifiestan en consulta y lo veo en muchos de mis pacientes es, digamos, que lo juiciosos que pueden llegar a ser los chiquitos siguiendo los protocolos de bioseguridad. Muchas veces los papás me comentan, doctora Jimena, definitivamente el niño es más juicioso que yo poniéndose el tapabocas, nos vamos a salir a algún lado, alguien me recuerda ponerme el tapabocas, no tocarme la cara, recuerda el lavado de manos, y entonces pienso que ahí es donde podemos los adultos y los padres de familia afianzar, digamos, que todas esas medidas de bioseguridad, enseñándoles a nuestros niños, repitiéndoselo, reiterándole, ellos aprenden mucho por repetición y por ejemplo. Entonces, realmente ahí tenemos un punto también a favor de nuestros chiquitos, y la gran mayoría de niños que ya han iniciado alternancia les ha ido muy bien. Y como te digo, los estudios muestran que no, los lugares de contagio más frecuentes, fíjate que no son los colegios. Y otro punto súper a favor que tenemos es que la población de educadores de nuestro país ya en esta tercera fase de vacunación está siendo enlistados para vacunarse. Y ese es otro punto supremamente importante porque va a hacer que sea aún más seguro la posibilidad de no tener contagios en esta alternancia, y obviamente todo lo que positivamente conlleva poder reiniciar esas actividades académicas para nuestros chiquitos. Qué importante toda esta información que nos está brindando, doctora Jimena, porque digamos que precisamente estaban todas esas dudas en torno a si los niños iban a poder llevar a cabo todas esas medidas de autocuidado, de cómo nos iba a ir pues con todo el tema del estudio y la alternancia en el colegio. Y así como usted lo ha dicho y diariamente, pues lo evidencia en su consulta, pues se han visto mejoras o digamos que unas luces muy importantes de optimismo frente a este tema, y digamos que los miedos son menos y ya tenemos más claridad frente a este tema. Así es. Tenemos también otra pregunta por aquí, doctora Jimena, que dice que qué medidas de seguridad debemos tener en cuenta cuando se tienen hermanos menores en la casa y que estos niños no van al jardín, cuando es solamente un chiquitín el que va al jardín. Bueno, una pregunta también muy frecuente, y fíjate que todas van relacionadas. Estas medidas no solamente las debemos llevar a cabo para las personas que tienen hijos menores que se quedan en casa, sino en general las deberíamos adoptar para todos los chiquitos que van al colegio. Y son medidas muy sencillas que creo que todos, incluso cuando salimos de casa por X o Y motivo, las practicamos y deberíamos continuar practicándolas en aras de cuidar no solo los más pequeñitos de la casa, sino todo el entorno familiar. Son básicamente el tener lavado de manos inmediatamente llegamos a la casa, idealmente dejar zapatos afuera, hacer un cambio completo de la ropa o del uniforme con el que el niño venga, y hacer lavado de cara y, como digo, de manos. Esa es la parte más importante. Hay que tener muy presente también, y es una cosa que debemos enseñarle a nuestros niños, no solo al llegar a casa, sino principalmente cuando están fuera de ella, y es tratar de no hacer uso de sus manos, digamos que en contacto con la parte externa del tapabocas. Eso es muy importante porque muchas veces, incluso en personas adultas, uno ve que se reacomodan constantemente el tapabocas. El tapabocas no deberíamos manipularlo de la parte frontal o de la parte de tela que queda contra nuestra nariz, sino deberíamos manipularlo de las orejitas.
¿vale? O de los cauchitos, pues, o de lo que tenga para sostenerse, porque es, digamos que frecuente que si por X o Y motivo estamos expuestos a una persona que tiene el virus, este virus va a venir y se puede alojar en la parte frontal de la tela o del material X que tenga el tapabocas. Entonces, siempre fuera de casa no manipularlo directamente de esta área, y cuando lleguemos a casa, idealmente, si son tapabocas desechables, desecharlo, quitándonoslo y doblándolo, que quede la parte que estaba en contacto con nuestra nariz hacia afuera, es decir, la parte externa que quede doblada. Así garantizamos aislar un poco esto y no tener manipulación del tapabocas. He visto muchas personas que cogen el tapabocas y se lo quitan y lo dejan en cualquier lado. Ese tipo de cosas son cosas muy pequeñitas, y muchas personas incluso dicen, ay, es que entró el virus a mi casa y yo ni salgo, no sé cómo fue que me contagié. Y este tipo de manipulaciones directas de elementos de bioseguridad es muy importante tener en cuenta, y han mostrado en los estudios que evidentemente tenemos que tener cuidado con ellos porque pueden ser potenciales lugares donde esté alojado el virus. Entonces, son medidas muy básicas. Fíjate que no estamos hablando de nada extraordinario, simplemente de tener las medidas o de mantener las medidas de bioseguridad que deberíamos tener siempre que salimos de casa. Es la importancia del autocuidado, doctora Jimena, porque precisamente es lo que nos han recalcado o hemos también querido transmitir a todos desde hace ya más de un año que estamos en todo el tema del contagio del COVID-19. Y digamos que estas son las medidas que no cambian, son las medidas que Exacto. siempre debemos tener y que son permanentes, y tanto para los pequeños como para los adultos es importante que las tengamos siempre presentes para disminuir o evitar el contagio precisamente del COVID-19. Así es. Como les dije desde el inicio, a todos los que están conectados en este momento, sabemos que tienen muchísimas dudas acerca de los niños, del contagio, de la familia, de la alternancia, así que la invitación es para que dejen sus dudas, para que dejen sus preguntas, que con gusto la doctora Jimena va a estar respondiéndolas en un momento. Vamos a continuar por aquí con otra duda, doctora Jimena, que es, ¿cómo podemos ayudar a mejorar el sistema inmunológico de nuestros niños? Bueno, esa pregunta me encanta, porque fíjate que muchas personas pensarán en goticas mágicas, remedios, tabletas, y no. Digamos que el sistema inmunológico va muy, muy de la mano con el estado nutricional de nuestros niños. Y en esta área me encanta poder asesorar a los papás y decirles la importancia precisamente que tiene la diversificación de los alimentos, poder dar alimentos variados y poder hacer que las comidas de nuestros niños sean comidas saludables pero divertidas para ellos, no tienen que ser aburridas. Entonces, en esta instancia sí me gusta mucho poderles hablar a los papás de la importancia de incorporar alimentos ricos en vitamina C, como son algunas frutas, algunas verduras, el consumo súper importante de algunas proteínas, de cereales. De cereales, no estamos hablando de cereales de caja, estamos hablando de cereales naturales como la avena, como el arroz, como el maíz, que nos van a aportar energía. Y forman, digamos que, parte fundamental de la dieta balanceada que debe tener un niño. Los lácteos también están incorporados allí, y digamos que si tenemos una dieta diversificada con todos los grupos alimentarios, proteínas, carbohidratos, verduras, frutas, grasas buenas como las están presentes en el aguacate, en el aceite de oliva, en los frutos secos, pues vamos a lograr tener un sistema inmunológico y una nutrición en general de nuestros niños adecuada. Una parte importante que de pronto ahorita podemos estar viendo un poquito debilitado en cuanto al confinamiento o al aislamiento en el que nos encontramos o en el que se encuentran muchas personas es precisamente la no exposición solar, que fíjate que ahí sí sale un poquito de parte digamos que el cuento del área nutricional, y juega un rol muy importante la exposición que tenemos al sol. Desafortunadamente, por el simple hecho de estar con un confinamiento, de estar cuidándonos todos en casa, esa exposición solar ha bajado, y eso hace que los niveles de una vitamina que es muy importante, que es la vitamina D, bajen un poco. Entonces, recomendación también, digamos que muy importante para los papás, en los momentos en que se pueda tener una exposición solar en áreas obviamente abiertas y expuestas, idealmente para nuestros niños, es muy, muy prudente hacerlo, porque esto va a favorecer también que ellos puedan, a partir de esa exposición solar, metabolizar su vitamina D y tener unos buenos niveles en el cuerpo que se han visto
digamos que involucrados en procesos inmunológicos precisamente en torno a la infección de COVID-19. Entonces, básicamente una nutrición balanceada, hacer que los niños consuman diferentes alimentos, no encasillarse siempre en los mismos alimentos, sino buscar variarles esa dieta a los chiquitos, buscar formas de que esta dieta sea divertida, y la exposición solar son claves en ese mantenimiento del sistema inmunológico de nuestros chiquitos. Precisamente, doctora Jimena, en esta época pues, de pandemia, que tuvimos toques de queda, cuarentena, una de las actividades de pronto más común que se realizaron con los pequeños es preparar algo en la cocina, recetas fáciles, frutas, bueno, que también es un proceso de aprendizaje muy lindo y es una forma, como usted lo está diciendo, de que la cocina y el alimentarse saludable sea divertido y sea un juego para ellos. Así que es como una de esas metodologías que pueden usar los papás en casa para que a los chicos les agrade las verduras, las frutas o las recetas saludables. Dejar un poco al lado el tema del azúcar e irnos un poco por los alimentos más saludables que aporten estas vitaminas que se necesitan tanto para el crecimiento de los niños. Ahora, doctora Jimena, hay un tema muy importante y que, digamos, está en este momento en auge, que es todo el tema de la educación en cuanto a la alternancia. Los días que no hay alternancia, que los niños no van al colegio, que se quedan en la casa, ¿cómo se pueden manejar esas actividades lúdicas en la casa? Porque de pronto el niño llevaba un tiempo en la casa, encerrado, por decirlo de alguna manera, va al colegio, libera cierta adrenalina, ciertas emociones, pero de pronto el siguiente día tiene que volver a casa, tiene que volver a quedarse en casa. ¿Cómo se puede manejar esto? Bueno, eso es un reto verdaderamente para los padres, pero siempre los aliento a que busquen espacios de la casa en que se conviertan áreas de juego. El juego, digamos que en estos momentos de confinamiento, de toques de queda, de aislamiento, tenemos que volverlo algo vigente en la vida de nuestros chiquitos. Ellos aprenden jugando finalmente, entonces busquemos esos espacios en los cuales ellos se puedan sentir cómodos y busquemos apoyarnos de pronto en la parte académica, en los docentes que van teniendo los chiquitos a lo largo de los distintos años académicos, para que nos den actividades o tips que podamos implementar en la casa, que sean actividades sencillas pero divertidas para ellos, y busquemos sacar un rato del día para estar en esas actividades. Entiendo que se ha vuelto difícil para los papás trabajar en casa, mantener la casa, cocinar y todas las actividades juntas, y sumado esto obviamente a la parte académica de los chiquitos, pero busquen un espacio en el cual los niños se sientan acompañados. Es muy, muy importante que sepan que ese espacio es de ellos, que ese momento es de papá y mamá, o de papá o de mamá o de otro cuidador que esté con ellos, y busquen que esas actividades se desarrollen. Fíjate que es muy importante tener ese tiempo para los chiquitos, porque lastimosamente como pediatra he tenido que empezar a ver muchos tipos de consultas que no estaba acostumbrada a ver, como episodios de ansiedad en los chiquitos, episodios de alteraciones en el sueño, por ejemplo, o en los patrones de sueño, o regresiones en logros del desarrollo que ya se habían alcanzado para ciertas edades. Y todo esto es producto o de una falta de atención de los papás, o del mismo confinamiento, que lleva a que los chiquitos estén un poco más estresados y que manifiesten, digamos, que esa inconformidad de no poder salir de estas formas. Entonces, es supremamente importante abrir esos espacios, hablar con ellos y explicarles. También es muy importante, uno a veces dice, los niños de pronto no entienden, pero claramente entienden absolutamente todo, y es muy importante el diálogo de esos papás. El día que vayan al colegio, saber cómo les fue en el colegio, cómo fue esa actividad, con quienes estuvieron, cómo les fue, si tuvieron alguna dificultad, y los días que están en casa también preguntarles cómo se sienten, qué les provocaría hacer, qué cosas no les está gustando hacer, y escucharlos. Es muy importante mantener ese diálogo y, como te digo, abrir espacios de juego en la casa, que ellos identifiquen que es un espacio propio, no solo un lugar, sino un espacio de tiempo que van a tener para compartir con sus cuidadores, y que es específico para ellos. Eso es algo de lo que tenemos que fomentar ahorita. Lastimosamente, muchos papás caen en la situación de simplemente poner una pantalla y sentar al chiquito ahí, y es la mayor distracción que puede tener el niño, toda una tarde o toda una mañana. Y no debería ser así. Deberíamos tener actividades, digamos que programar los días,
programar ese día y saber que en este momento vamos a hacer esta otra actividad o que en este momento el chiquito va a estar a cargo de otra persona, pero en este otro momento llega mamá o papá y tiene disponibilidad para estar con él. Es muy, muy importante hacer ese planeamiento para los niños y para los papás como organización del hogar y para que ellos se sientan también compenetrados con toda la situación que se está viviendo. Perfecto, sería como tener una especie de agenda con nuestros niños para poder tener unas actividades ya planificadas y controlar todos estos temas de ansiedad y de energías un poco guardadas que a veces se quedan los chiquitos y de pronto las explotan en otras cosas, en otros momentos del día. Por aquí tenemos otra duda, doctora Jimena, y es ¿cómo identificar que el encierro afecta a un niño? Principalmente cuando son muy pequeños, que de pronto pues todavía no tienen muy desarrollado el tema del habla. Y como decía ahorita, ¿cómo uno le puede explicar a los chiquitos toda la situación que se está viviendo en tema de pandemia, de que no podemos salir, de que no puedes ir al parque, bueno, todo esto? Bueno, mira, precisamente lo que te comentaba hace un ratico, las consultas pediátricas actualmente han virado mucho hacia temas que antes no se tocaban y son temas que uno realmente ve relacionados con el encierro, con la pandemia y demás. Episodios, digamos, de ansiedad en la comida, chiquitos que venían comiendo bien, pero ahora están cada ratico pidiendo comida, o chiquitines que pronto ya habían alcanzado control de esfínteres, por ejemplo, y están teniendo accidentes nuevamente, chiquitos que de pronto estaban durmiendo muy bien en sus noches y empiezan a presentar regresiones de sueño o empiezan a tener algunas situaciones como lo son las parasomnias, como los terrores nocturnos o pesadillas. Todas estas pueden llegar a ser manifestaciones, evidentemente, de emociones canalizadas a través de estas situaciones. Y estas emociones muchas veces tienen que ver con el encierro. Es difícil a veces para los chiquitos, sobre todo para los más pequeñitos, entender que hay un mundo exterior, pero no puede salir porque nos estamos cuidando. Entonces, en torno a esto, muchas veces se han elaborado cartillas o manuales, cuentos, incluso videos, para poderles explicar que afuera hay un virus, que nos tenemos que cuidar, cuáles son las medidas de cuidado y por qué debemos estar aislados en casa o cuidarnos en casa. Y también hay, digamos que muy, muy importante, digamos que el actuar de los papás para hablarles. Desde muy chiquiticos hay que hablarles del tema, poder hacer que ellos vayan entendiendo que es una nueva normalidad, que estamos para acompañarlos, que no están solos en esto. Y es muy importante que los papás, si llegan a identificar alguna cosa que sientan que es producto de la pandemia o que sientan que es algo nuevo que está surgiendo emocionalmente en sus chiquitos, pues hagan la previa consulta con su pediatra, porque evidentemente en algunos casos va mucho más allá de lo que te estoy diciendo y podemos incluso necesitar apoyo multidisciplinario con psicología o con terapia ocupacional u otros, en el cual pues podamos de pronto ayudar de una forma más capacitada a estos chiquitines. Precisamente, doctora, ¿qué implicaciones, como ahora estaba mencionando, puede tener para los niños ese no salir de la casa, el no compartir con personas o más allá que con personas, con niños también de su misma edad? Porque a lo mejor venían en un proceso de aprendizaje, de desarrollo, y el quedarse nuevamente en casa o el disminuir ese contacto con los chiquitos de su misma edad, ¿qué implicaciones puede tener? Mira, desafortunadamente si esto no lo manejamos de una forma adecuada, podemos llegar a ver cuadros de ansiedad, incluso podemos ver alteraciones de índole social, chiquitos que se vuelven muy nerviosos, por ejemplo, al contacto con otros niños, o por el contrario, niños que son muy ansiosos por tener el contacto con esos niños. Entonces, precisamente de estas situaciones radica la importancia de hablar con nuestros niños y de estar muy al pie del cañón como papás, viendo cambios o cosas que nos indiquen que este chiquito no está teniendo, digamos que un buen desarrollo emocional, social, o que está viviendo momentos de angustia o de ansiedad, ¿vale? Esta parte es muy, muy importante porque se puede brindar apoyo y los chiquitos son muy, 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 digamos que fáciles de manejar en el punto en que ellos rápidamente recuperan o pueden volverse a encaminar en situaciones cotidianas. Diferente de pronto a los adultos que podrán necesitar un espacio de tiempo mayor, pero en los niños, digamos que si uno logra identificar rápidamente situaciones en las que
de pronto no se consideran normales o de pronto estamos viendo alteraciones en su actuar o en sus emociones, podemos fácilmente canalizarlos y poder, digamos que hacer los ajustes para que ese neurodesarrollo de ese chiquito siga adelante. Es muy, muy importante, digamos que la parte social lastimosamente es una de las que más se ve afectada y que evidentemente en las edades de desarrollo, desde edades muy tempranas, pues es absolutamente necesaria. Y hay muchos papás que me dicen, no he podido tener contacto con ninguno de los amiguitos, mi hijo está desesperado. Traten también de ingeniar, así sea de forma virtual, encuentros con esos chiquitos para que ellos también tengan ese espacio con sus compañeritos, sobre todo aquellos que ya habían tenido una exposición, digamos, a su jardín o a su colegio y tenían un entorno social, un grupo de amigos. Y en la medida que se vaya pudiendo dar, digamos que las actividades un poco más en alternancia, pues poder hacer planeación, incluso actividades en espacios abiertos en los cuales los niños se puedan involucrar, teniendo todos los protocolos de bioseguridad, pero sí que tengan ese contacto, no digamos directo, pero sí un contacto en medio de juego o de alguna actividad que lleve, digamos que a la normalización de esa actividad social que es tan importante en el desarrollo de nuestros chiquitos. Muchas gracias, doctora, por esas indicaciones y precisamente una pregunta está dirigida que si las pataletas pueden ser causa de eso, o sea, esa puede ser una de las causas de no tener contacto, de pronto esas pataletas que se presentan y cómo podemos darle manejo o superar estas pataletas. Bueno, las pataletas son un tema muy frecuente en los niños fuera de pandemia y durante la pandemia. Digamos que no podemos solamente achacar todos este tipo de cosas que pueden llegar a ser habituales a la pandemia que estamos viviendo. Fíjate que las pataletas en los pequeñitos suelen ser una intolerancia a la frustración. De pronto el niño quería obtener algo y no lo logró, se frustra y llora y patalea y demás. Digamos que eso es algo idóneo de los niños y la gran mayoría de los chiquitos lo presentan, obviamente unos en mayor grado que en otros, eso depende de la tolerancia que tenga cada niño a la frustración, pero evidentemente circunstancias de encierro, circunstancias repetitivas de falta de atención sí pueden llevar a que los niños permanentemente estén frustrados y permanentemente tengan un carácter o un temperamento un poco más fuerte y más difícil de llevarlo para los padres. Siempre como padres, y por eso les inculco y les recalco muchísimo, es muy importante, cada papá conoce a su hijo, es muy importante ver qué actitudes o qué emociones o qué situaciones nuevas o diferentes se puedan estar desencadenando para poder identificar y decir, bueno, esta situación está siendo repetitiva y antes no pasaba y de pronto debemos consultar y verificar si hay algo que hacer o si podemos acá en casa de pronto poner un horario específico para el niño o tener, digamos que, prestarle mayor atención en esto o en aquello al niño o a la niña, para así poder, digamos que, no dejarlo de pronto tan solito y que esto sea consecuencia de esa misma pataleta o esa intolerancia a la frustración. Es muy, muy importante todo el tema nuevamente, de hablar con ellos, de tener unas rutinas con ellos, unos horarios establecidos y de poder establecer realmente como padres cuando hay algo que es fuera de lo que habitualmente conocemos en el temperamento de nuestros niños. Doctora, y precisamente en el tema de las rutinas que acaba de tocar, ¿qué tan, no sé si necesario, obligatorio o cómo se podría nombrar esto, son las siestas para los chiquitos o a partir de qué edad o en qué momento del desarrollo del niño ya no son necesarias? ¿Cómo se maneja este tema del descanso de los niños durante el día? Bueno, mira, ese es un tema muy importante porque el sueño de los chiquitos es uno, como te nombraba hace un ratico, de las cosas que lastimosamente se ha visto en algunos chiquitos afectados por todo el encierro. Digamos que parte también de esto aplica toda la rutina del hogar. Y me salgo un poquito del tema porque hay papás que me dicen, estamos acostándonos muy tarde y el niño se acuesta también con nosotros muy tarde, entonces se levanta tarde y toda la rutina del día arranca tarde. La pregunta puntual va hacia las siestas diurnas y tiene todo que ver con la rutina realmente que llevemos. Las siestas y el sueño infantil es muy, muy importante. Es un proceso de neurodesarrollo y de maduración que dura varios años en los primeros años de vida. No es una cosa que se regula inmediatamente, nacemos y ya los papás de recién nacidos
se estarán dando cuenta, o los papitos que han tenido varios chiquitos se darán cuenta que los primeros meses el sueño de todos los papás es que el niño pase la noche completa, y eso es un proceso madurativo. Siempre se los digo a mis pacientes, no hay una fórmula mágica para hacerlos dormir toda la noche, ni hay una fórmula mágica para que tengan un buen dormir, pero sí es muy importante tanto el sueño nocturno como el sueño diurno, y particularmente en tu pregunta, Verónica, del sueño diurno, digamos que abarca un papel muy importante en todo el desarrollo de memoria de nuestros niños. Por eso es muy importante tratar de establecer una rutina en la cual la siesta sí esté implementada, sobre todo en aquellos niños menores de 3 años. Muchos chiquitos ya después de los 3 años van perdiendo ese hábito de la siesta, aunque uno debería inculcárselo, y esto se logra de pronto teniendo precisamente horarios o rutinas en los cuales de pronto después de almuerzo o después de juego en la tarde tengan un periodo de descanso, de pronto en su cuarto, con luz un poco más baja, de pronto con música suave, en las cuales de pronto se incite tomar esa siesta. Obviamente, si el niño definitivamente no quiere y se vuelve una pelea, no debemos forzarlo a que haga esta siesta. Esto en los más grandecitos. En los más pequeñitos es, digamos que, muy asociado a las rutinas que tengamos en el día, y es muy importante inicialmente esas siestas en los más chiquiticos, digamos, en el periodo de los 3 meses en adelante, usualmente son 3, 4 siestas al día. Esto puede variar, evidentemente no me gusta darte un número exacto porque cada niño es un universo diferente, y puede este tipo de siestas variar no solo en la cantidad de siestas al día, sino en el tiempo de duración de cada siesta, pero en promedio unas 3 siestas está bien, y conforme van creciendo van perdiendo una siesta, entonces se quedan después habitualmente con una siesta en la mañana, una siesta en la tarde, y ya cuando son niños más grandecitos es muy frecuente que se queden con una siesta en el día de variable tiempo de duración. Es muy importante porque esas siestas científicamente nos han demostrado que ayudan a fijar todos los conocimientos prácticos y motrices que está teniendo el niño en el día a día. Entonces, sí deberíamos inculcar estas siestas, y además que ayudan a que el niño no llegue supremamente cansado e irritable al final del día, porque habitualmente ve uno chiquitos que tienen problema de pronto con la hora de la cena, con la hora de dormir, se están hiperactivos, están muy cansados y no logran conciliar fácil el sueño. Entonces, la siesta nos permite evitar llegar a ese momento de tal agotamiento y tener de pronto una rutina en el final del día un poco más tranquila, más calmada, ya antes de arrancar el sueño de la noche, que también debería estar guiado como por unas pautas y unas rutinas, digamos que a seguir todos los días, para que poco a poco con la maduración se vaya cumpliendo de forma adecuada y logremos esas noches de descanso muy placenteras. Bueno, doctora, muchísimas gracias por esas recomendaciones. Tenemos en este momento muchas preguntas que nos han dejado precisamente aquí en los comentarios de todas las personas que están conectados con nosotros en este momento. Les recuerdo que es la doctora Jimena, que la pueden encontrar en nuestro directorio de Comeva Medicina Prepagada, tanto en su aplicación móvil como en su oficina virtual. Y vamos a empezar con Ingrid Lorena. Ella te hace una pregunta que es: hola, buenas tardes. ¿Qué se sabe hoy por hoy del contagio de COVID en la población infantil? Bueno, mira, Ingrid Lorena, mira, se sabe realmente que afortunadamente es de las poblaciones en las cuales los contagios conllevan síntomas más leves. No son afortunadamente una población que tenga una morbimortalidad grande como de pronto lo son los adultos, y eso conlleva a que tengan mucha más posibilidad de cursar una infección asintomática o con síntomas muy leves. Y eso hace que sea una de las poblaciones afortunadas, gracias a Dios, porque no contamos de pronto con la necesidad de hospitalizaciones, de intervenciones en UCI, como sí desafortunadamente pasa con la población adulta. Entonces, digamos que como pediatras tenemos ese punto a favor. En nuestra población no es una población que gravemente se enferme con el COVID-19. Obviamente se infecta. No estamos diciendo que los niños no se infecten con COVID. Claro, se infectan, pero afortunadamente tiene un curso, digamos que dentro de lo que acaba de decir, un poco más benigno que lo que podría ser en un adulto. Muchas gracias, doctora. Vamos a ver más preguntas. Aquí está Alexandra Arango, que nos dice:
¿Es bueno aplicar la vacuna de la influenza cada año? Sí, mira, esa es una pregunta frecuente actualmente porque recientemente recibimos la cepa de influenza de 2021. Es muy importante porque es una vacuna que nos protege contra diferentes cepas de influenza, que es un virus que cambia de año a año, es un virus estacional y eso hace que, digamos que al terminar un año ya quedemos descubiertos para la siguiente cepa que puede arrancar usualmente en las épocas de lluvia. En nuestro país tenemos dos épocas puntuales de lluvia que se consideran para nosotros los pediatras como los picos respiratorios. Y en esos momentos del año, que son más o menos entre abril y mayo y más o menos hacia septiembre, es donde más vemos contagios de infecciones respiratorias en nuestros niños. Entonces, como punto para evitar una de las posibles infecciones respiratorias está la vacunación y la vacunación contra microorganismos como la influenza que tenemos año tras año. Fíjate que ahorita con todo el tema COVID, nuestro punto, digamos que de inflexión era ojalá salga rápido una vacuna, ojalá tengamos rápido una vacuna y fíjate que, bueno, tenemos actualmente la vacuna y ahorita estamos buscando es que ojalá la gran mayoría de población esté vacunada para lograr una inmunidad de rebaño. Lo mismo pasa con las vacunas de influenza. Tenemos la disponibilidad, tenemos la vacuna y la tenemos posible para nuestros niños, apliquémoselas, no tengamos miedo. Hay mucho mito en torno a la aplicación de esta vacuna, que puede tener efectos secundarios, que puede dar gripa, que puede potenciar el COVID. Nada de eso es cierto y lo único cierto de todo esto es que la vacuna nos previene contra una infección que potencialmente puede llegar a ser grave o mortal para nuestros niños. Tenemos la vacuna, apliquémosla. Y todo el esquema de vacunación, doctora, que deben tener los chiquitos y que pues, como siempre les recomendamos, que lo hagan su seguimiento con su médico para que no se queden sin ninguna de estas vacunas. Es muy importante que siempre lo Ese tengan punto muy es presente. muy, muy importante. Fíjate que lastimosamente la pandemia ha llevado a que por temor a sacar a nuestros chiquitos, a exponerlos, los índices de vacunación han bajado lamentablemente. Y eso hace que puedan resurgir enfermedades de pronto que estaban controladas a partir de la vacunación. Entonces es muy, muy importante llevar a cabo esos esquemas de vacunación, tenerlos completos. El día que se vaya a hacer vacunación de nuestros niños, pues acudir a los lugares de vacunación con todos los protocolos de bioseguridad, con cita previa si es posible, para que sea la aplicación y listo, pero sí tenemos que tener en cuenta que los esquemas de vacunación completos salvan vidas. Entonces, es una cosa de las que debemos todos los pediatras fomentar y todos los papás deben estar comprometidos con eso para sus chiquitines. Así es, muchas gracias. Vamos a continuar con más preguntas que tenemos. Aquí está Kelly Joana Castaño que nos dice, ¿cómo podemos manejar la ansiedad de los niños? Están acostumbrados a interactuar en su colegio y ahora se la pasan frente a una pantalla. Por ejemplo, mi hija quiere comer todo el tiempo. Bueno, Kelly Joana, es una de las consultas más frecuentes desafortunadamente que estamos teniendo los pediatras y ahí lo que te recomendaría es tratar de canalizar esa ansiedad de tu chiquita realizando actividades que le llamen la atención. La actividad física mejora muchísimo ese estado de ansiedad porque liberan precisamente todas estas emociones que pueden tener, digamos que comprimidas ahí los chiquitines. Entonces sí es muy, muy importante buscar esos espacios de actividad física, ojalá en espacios abiertos, que estén obviamente con todos los protocolos de bioseguridad y acompañados siempre por un adulto para tratar de mejorar un poquito ese estado de ánimo y esa ansiedad. No es para nada un secreto que el ejercicio mejora la actitud, el positivismo y todo esto también hace parte de la actividad de nuestros chiquitos, no es solo para los adultos, entonces apoyemos esa actividad, así sea sacar a la mascota a dar la vueltica de la tarde o así sea salir a dar una vuelta en bicicleta o en patines. Busquen el tiempo, sé que es difícil trabajar desde casa, tener a cargo los niños, tener a cargo la actividad académica y las actividades del hogar, pero busquen hacer un planeamiento diario para que los chiquitos tengan ese espacio y ese tiempo y puedan desarrollar actividades que les bajen un poco la ansiedad de estar en encierro. Perfecto, vamos a continuar con más preguntas. Aquí tenemos a un papá que nos está preguntando, Jonathan Fernández. ¿Estos encierros para los niños los pueden afectar al momento de salir a la calle y poder relacionarse? Mira,
digamos que esto es una pregunta que va muy enlazada con lo que preguntaba la mamá anterior. Tenemos que tratar de canalizar esas emociones de los chiquitos porque sí pueden tornarse más nerviosos. Hay que tratar de normalizar, digamos que esta situación. Hay que tratar de buscar que su día a día sea lo más ameno posible para que los chiquitos cuando estén enfrentados a lo que pueden ver externamente o en la calle o en ámbito social de pronto más amplio, pues no sientan temor. Hay que hablarles mucho. Hoy vamos a salir, vamos a ver a tal, o vamos a ir a visitar a un abuelito, o vamos a ir al parque. Hablarle mucho a los chiquitos, o de pronto hoy no podemos salir, hoy no podemos visitar al abuelo y darles las explicaciones hace parte, digamos que de todo este proceso para que ellos vayan entendiendo. Hay muchos papás que me dicen es que no les solemos hablar porque de pronto no nos entiende. Así sean pequeñitos, háblenles, que sí entienden. Los chiquitos son muy, muy inteligentes y absorben todo y muchas veces se sorprenderán de las respuestas que pueden tener de esos mismos niños. Entonces, hablarles es muy importante, hablarles e incentivarlos en que no tengan miedo de pronto de interrelacionarse o relacionarse con otras personas en el momento en que tengan ese contacto con las personas que por ahora están en la casa, pero que eventualmente van a salir. Es muy, muy importante que en el día a día haya comunicación. Eso baja muchísimo la ansiedad y baja la posibilidad de que estos chiquitos vayan a tener reacciones como miedo o rechazo de pronto al entorno social. Muchas gracias. Vamos a continuar, tenemos más preguntas aquí, igual los que quieran y deseen o tengan más dudas, ánimo, ahí lo pueden dejar, que vamos a seguir respondiendo todas sus dudas. Tenemos aquí a Jessica Montes que nos está preguntando, ¿cuántas comidas al día es importante darle a los menores de 5 años? Precisamente con todo el tema de la mamá anterior que nos decía que querían comer todo el día, ¿cuál es ese ideal? Bueno, Jessica, gracias por tu pregunta. Mira, idealmente los niños deben tener 5 comidas al día. Un desayuno, una merienda, un almuerzo, una merienda en la tarde y una cena. Digamos que estas comidas y estas rutinas se debe cumplir. Fíjate que cuando estaban en un entorno de colegio, más o menos se cumplían. Por lo general, el niño se levanta, desayuna, idealmente ese desayuno debe estar presente. Algunos desayunan algo a la carrera, pero sí o sí debe haber algo porque vienen de un periodo muy prolongado de ayuno que es la noche, entonces debe existir ese desayuno. Posterior a eso, si se iban a su jardín o a su colegio, pues tenían allá una merienda, luego lo recogían los papás, almorzaban probablemente en la casa o aquellos niños de pronto que tenían jornadas más largas almorzaban en el colegio, luego llegaban, picaban algo pequeñito como una meriendita en la tarde en sus casas y luego una cena. Fíjate que debemos tratar de seguir esas mismas rutinas. Y eso no quiere decir que de pronto vayan a tener que estar comiendo grandes cantidades. Las dos meriendas son, como su nombre lo indica, pues digamos que snacks o porciones mucho más pequeñas que las 3 comidas principales, pero es importante mantener esos hábitos porque eso también va a permitir que el niño no solo tenga la energía necesaria para su desarrollo y su crecimiento y para las actividades diarias, sino que vaya el niño de pronto no a incurrir en estar picando cada ratico. Entonces sí hay que tratar de establecer esas 5 comidas al día en la medida de lo posible. Muchísimas gracias. Importante el tema de la nutrición. Aquí tenemos otra pregunta. Tenemos a Pili Villacreces que nos dice, voy a viajar con mi hijo y es un vuelo largo. ¿Es seguro? Bueno, El tema de retomar nuevamente lo que antes para nosotros era algo habitual y que ahora nos genera este tipo de temores. Bueno, Pili, las recomendaciones son recomendaciones básicas de bioseguridad que debemos mantener como si estuviéramos en casa y saliéramos o que debemos mantener si estamos en algún otro lugar, en un supermercado, en un aeropuerto. Las medidas principales son lavado de manos y el uso de mascarillas. Si tu niño tiene más de 2 años, que es población en la cual ya a partir de esa edad se recomienda el uso de tapabocas, pues debemos garantizar que lo tenga, digamos que la mayoría del tiempo. Siempre doy las recomendaciones que cuando son viajes largos lleven disponibles las meriendas o las bebidas en la maletica o en la pañalera que tengan como maleta de mano. Esto en los aeropuertos, digamos que no, por lo general no tienen problema cuando es viaje con niños. En los adultos, digamos, tienen tema con los líquidos y ese tipo de cosas, pero cuando hay viaje con niños no.
Y es muy importante porque eso te va a facilitar a ti no tener que estar manipulando dinero, manipulando otras cosas que eventualmente puedan hacer que tus manos no estén 100% limpias. Y simplemente es sacar la merienda, la loncherita, lo que lleves para tu chiquitín en el momento en que tengas que desarrollar la actividad de alimentación. Y tratar de llevar obviamente elementos de aseo como el alcohol o pañitos húmedos con los cuales tú puedas, antibacteriales con los cuales puedas estar haciendo limpieza de las manos. Muy importante recalcarle a los chiquitos la importancia de no estar tocando absolutamente todas las superficies o de si tocan algo estar, digamos que teniendo cuidado con la limpieza de manos. Muy importante recalcarles a los chiquitos el no contacto de sus manos con áreas de su carita como los ojitos o como la nariz, como la parte frontal del tapabocas, como lo hablábamos al principio de la charla. Todas estas medidas, digamos que son cosas que uno a veces ve como muy pequeñitas, son medidas de bioseguridad y de protección que nos ayudan a tener un viaje un poco más seguro. Evidentemente y desafortunadamente, en este momento no estamos 100% seguros en ningún lado. El virus está en todas partes y como tal nos debemos cuidar. Entonces, no es algo para asustarnos, pero sí es para seguir teniendo mucho cuidado con todas las medidas de bioseguridad. Y bueno, si las tenemos y tenemos buen uso de tapabocas, buen lavado de manos, lo más probable es que no haya tanto riesgo de contagio. Es mantener las medidas de autocuidado, la bioseguridad, y tratar de volver a incursionar poco a poco en esas actividades que decíamos o llamábamos que era la normalidad, como se ha dicho durante toda esta pandemia. Tenemos por aquí otra pregunta, doctora Jimena, de Lisette Alexandra Mejía. Dice, mi hijo hacía ejercicio como hasta los 4. Después de esa edad, no vuelve a tomar siestas ni descansos en la tarde. ¿Qué pasa con estos chiquitos? Bueno, digamos que ya es un chiquito que es, digamos que entra en una población un poco más grande. Hay niños que son muy activos y uno se sorprende y hay muchos que no necesitan hacer siesta. Eso depende ya mucho del niño, pero fíjate que ya en estas edades podría pasar perfectamente el día sin hacer siestas. Si el chiquito no está llegando a la última fase de la tarde o noche, en estados de irritabilidad o que tú lo notes muy cansado, muy desganado o que esté teniendo problemas, digamos, en los momentos de alimentación, en la cena como tal, podría uno decir que es un chiquito que no necesita esa siesta. Y no hay que tampoco forzar a hacerlo si es que él no la está llevando a cabo. Es muy importante hacer que el momento posible de descanso sea un momento que ellos mismos busquen, sobre todo ya cuando son niños de estas edades, y no forzarlos a hacer porque entonces entorpece uno digamos que la parte fisiológica de ese sueño de los niños. Es el tema precisamente de rutinas que estábamos hablando hace un rato, que algunos, o dependiendo no solamente de la edad, sino también de sus rutinas o actividades diarias, digamos que varían bastante o son, cada niño es un mundo y un caso muy específico. Así es. Bueno, aquí tenemos otra pregunta de Vanessa Montes. Dice, ¿qué tan cierto es acerca de la vacunación que deben ponerse las personas que van a visitar a un recién nacido? Esa vacuna que si no te la tienes, algunas mamás dicen que no pueden ir a verlos hasta que no cumplan ciertos meses. Bueno, esa vacuna es la vacuna contra la tosferina. Esa vacuna es una vacuna supremamente importante. Fíjate que muchas personas incluso no tienen conocimiento acerca de esta vacuna y es muy importante. Esta vacuna, digamos que tiene todo el potencial de cuidar el entorno de ese recién nacido. Los recién nacidos tienen un sistema inmunológico muy inmaduro y eso hace que puedan ser presas fáciles de infecciones, sobre todo a nivel respiratorio, y particularmente la tosferina es una de esas infecciones que pueden ser muy silentes en los adultos. Se dice que hasta un 50% de los adultos puede ser portador asintomático de tosferina. Este microorganismo en un recién nacido puede causar infecciones muy graves a nivel respiratorio, a nivel pulmonar, incluso puede causar cuadros de bronquiolitis y pueden llegar a ser tan graves que estos chiquitos pueden llegar a fallecer. Entonces, los pediatras, los ginecólogos, debemos estar muy compenetrados unos con otros apoyando algo que se llama la estrategia capullo, que es precisamente hacer vacunación
de todo el entorno familiar y todo el entorno más cercano de ese recién nacido. Eso lo hacíamos antes de la pandemia y ahora lo enfatizamos muchísimo más porque además tenemos el riesgo adicional del COVID. Fíjate que hace un rato hablábamos de la población pediátrica, que afortunadamente no es una población que tenga un punto de gravedad con la infección de COVID-19, pero lamentablemente sí hay una población de mayor riesgo y es esa población que va de los 0 a los 12 meses. Es decir, nuestros pequeñitos recién nacidos y los niños más pequeñitos son los que podrían eventualmente tener más complicaciones, precisamente por la inmadurez de su sistema inmunológico. Entonces, si prepandemia aconsejábamos la vacunación contra tosferina para todo el ciclo o el grupo familiar, incluida mamá, que a partir de la semana 26 se puede hacer la aplicación de esta vacuna. Papá, abuelos, no tiene contraindicación con personas mayores y todas aquellas personas que puedan estar en torno a nuestros bebés. Ahora en pandemia lo recomendamos muchísimo más y tenemos un poco más limitadas casualmente las visitas de estos recién nacidos por salvaguardarnos de una infección por COVID, que sabemos que, como les acabo de decir, es una población de mayor riesgo y que aunque la población general pediátrica no es una población que se suele agravar, un recién nacido podría eventualmente ser aquel que sí tenga un desarrollo de pronto más fuerte de sintomatología, ¿vale? Tener todas las precauciones y tomar todas las medidas necesarias para evitar el contagio de cualquier tipo de enfermedad, que es lo ideal precisamente para estos bebés tan pequeñitos. Bueno, y vamos con otra pregunta que tenemos por aquí de Claudia Janet. Ella nos dice, por el gran aumento de contagios por COVID-19, los municipios suspendieron la alternancia. Con todo lo que la doctora nos ha compartido, ¿se convertiría en un tema prioritario iniciar pronto la alternancia en los niños y niñas más pequeños? ¿Considera usted, doctora, que esto es una prioridad? Bueno, Claudia, gracias por tu pregunta y es una pregunta que me gusta mucho porque ahí aprovecho nuevamente para enfatizar que afortunadamente en esta tercera etapa de vacunación ya los docentes son población que está encaminada a esa vacunación y eso hace que estas alternancias que ya en la gran mayoría de ciudades están volviendo poco a poco a retomar. Yo me encuentro en la ciudad de Barranquilla acá hace más o menos una semana larguita, empezaron a retomar algunos colegios y algunos jardines infantiles el tema de la alternancia. Así poco a poco pienso que se irá reanudando en otras áreas del país y con mayor seguridad y con mayor posibilidad de estar tranquilos, digamos que esos padres de familia, el hecho de que ya los docentes están en fase de vacunación y eso hace que tengamos un punto a favor para poder mandar con más tranquilidad a nuestros chiquitos, ojo, sin dejar de lado las medidas de bioseguridad y el autocuidado. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por todas estas respuestas que ha dado el día de hoy. Hemos resuelto muchas dudas que tenían las mamás, los papás o los familiares también cercanos de todos los pequeños que tenemos en casa, porque es muy importante poder cuidarlos. A veces no identificamos esas señales o esas pequeñas cosas que parecieran o que son muy normales, pero que en realidad de pronto se puede salir un poco de esas características o esas rutinas que normalmente estaba manejando el niño o la niña en casa. Les recuerdo a todos que ella es la doctora Jimena Hurtado Sánchez, ella es una prestadora aliada de Comeva Medicina Prepagada. Si están interesados en consultarla, pueden encontrarla en el directorio médico virtual que tenemos en nuestra aplicación Comeva Medicina Prepagada y también en nuestra oficina virtual. Mil gracias, doctora, mil gracias a todos los que están conectados en este momento, los que nos acompañaron el día de hoy en este live que preparamos especialmente y hasta una próxima oportunidad. Cuídense, por favor, mantengan todas las medidas de autocuidado, de bioseguridad, para que evitemos el contagio. Mil gracias, doctora. Muchas gracias a Comeva Medicina Prepagada por la invitación y por este espacio para poder aclarar estas dudas a los papás. Muchas gracias. Hasta luego. Vale, que estén muy bien y una feliz noche para todos. Gracias.